presente. Reagradecer que habéis venido y estéis aquí con esa sonrisa. Agradecer al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Agradecer a Manuel Borja Villel, a Joao Fernández, a Mela Dávila, a John, a Sara Buraya, por todas las gestiones para que este acto se pueda llevar a cabo. Comentaros un poco cómo fue el origen de este momento y de esta pequeña locura. Y comienza pues en una de las muchas comidas que Isidoro y yo tenemos y echamos nuestros ratos agradables. Y bueno, pues comentando, yo venía del Centro de Arte La Panera, había hecho unas cosas con respecto a la Libre Art University, que había llevado ya también a cabo en Sudán, y comentándole cosas, pues le sale esa sonrisa intermedia que él tiene, en el cual le pregunto y me dice, pues tú sabes que yo siempre he querido hacer una tesis. Y dije, ¿qué dices? Pero venga, hombre, no me esperaba yo. Y dice, sí. Y digo, pero eso es mucho más complicado de lo que tú crees. Primero hay que saber de qué tenemos que hacer una tesis. Y se sonríe más. Y se sonríe más y digo, ¿que lo tienes ya? Y le pregunto y me dice, sí, sí. Y sabía perfectamente de qué quería hacer la tesis y era de la máxima de excelencia. Y eso pues nos comprometió, nuestra relación nos llevó al compromiso a que eso fuese una realidad y que se llevara a cabo la tesis. De aquí el que en este caso la Libre Art University posibilitaba este tipo de situaciones, indistintamente de otro tipo de estructura. Y por eso voy a leer un pequeño texto que deja un poco claro, y tanto para Luis como para todas las demás personas que formamos parte del claustro, es importante que no haya confusión con respecto, aunque tenga un acto simbólico claramente académico, sin embargo hay parámetros 100% diferenciales y que es importante que los tengamos contextualizados. La Liberis Artium Universitas surge como un acto artístico de amor, responsabilidad social y compromiso con la formación en el mundo del arte y la cultura. Ante una universidad altamente institucionalizada, cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, se crea con una clara voluntad de repensar, transformar y proponer otros formatos a los del control impuesto por el capitalismo académico y el consecuente abandono de muchas libertades necesarias en la educación superior. Son tres los ejes principales que lo conciben. Uno, el deseo de la formación humana y artística, que se desarrolle libremente en la forma y tiempos que corresponden a sus propios procesos. Segundo, que la verdad de la vida trascienda en forma de aprendizaje experiencial y que se reconozca el carácter significativo de las valiosas aportaciones que los actores del mundo del arte suman al mundo del conocimiento. De aquí el lema de la universidad, Liber Verax et Praetsam. Entre las acciones que lleva a cabo se incluye la dirección de tesis, no sometida a la reglamentación institucional actual, pero que tienen, sin embargo, el máximo rigor que corresponde a una investigación de nivel superior, cuyo eje central es la práctica artística. Respetan los elementos constituyentes esenciales que definen una tesis, no a la estructura y restricciones que la burocracia impone. En este marco es en el que se presenta la tesis de Isidoro Valcárcel Medina, la máxima de experiencia en el derecho y en la filosofía desde la perspectiva del arte, dirigida por mí, por Isidro López Aparicio, y defendida aquí en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Los miembros del tribunal son los doctores doña Capi Corrales Rodríguez, del Departamento de Álgebra de la Universidad. Rodríguez del Departamento de Álgebra de la Universidad Complutense. Don José María Díaz Cuyas, de la Facultad de Estética, de la Facultad de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Estética y Teoría del Arte, y don Alfonso García Figueroa, del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ellos son miembros del claustro de la Liberis Artium Universitas. La siguiente tesis programada dentro de la LAU para ser defendida en el MNCAR será de Luis Canitze y versará sobre la falsificación original. La LAU es una universidad organizada con un sistema dúctil que defiende su capacidad y autonomía para la admisión y el reconocimiento desde lo común de aspectos significativos de la cultura, el arte y la sociedad fuera del marco de los sistemas académicos controlados e institucionalizados. La fundación de la LAU, desde el potencial simbólico de la creación artística, se convierte en una plataforma reivindicativa de mediación inclusiva y facilitadora de intercambio alternativo.
Ante el desplazamiento de las universidades como organizaciones de control, apropiación y distribución del conocimiento en cuanto activo que manejan dentro del mercado global, la LAU se genera y se posiciona como una institución en defensa del conocimiento libre y con una clara identidad de servicio. Su voluntad de no ser engranaje servil y direccionado dentro de una estructura de rentabilidad mercantil la convierte en una institución insubordinada y de resistencia concebida para la defensa del desarrollo del pensamiento autónomo, del progreso con sus errores y aciertos, todo ello relativo. Una universidad libertaria, nómada y flexible en su estructura y servicios para poder responder al fluir natural del conocimiento creativo, siendo una institución de mediación entre la sociedad y el ecosistema del arte con la voluntad de posibilitar interacciones necesarias. La LAU es un marco poroso desde el que desarrollar, mostrar y ser reconocidos procesos creativos, sociales y culturales, en aras de compartir y promover el conocimiento colectivo. De esta forma, la creación artística aporta una estructura de baja institucionalidad, humana y libertaria y posibilitadora en constante construcción, participativa y dialogante, en la que la sociedad tiene la experiencia y el conocimiento, en la que cada cual responde responsablemente y en la que el error forma parte del propio mérito. La LAU no es una respuesta, es un sistema que posibilita un espacio de encuentro en el que establecer diálogos, articular preguntas, un espacio de recepción e intercambio con la sociedad, donde poner en valor el capital cognitivo y emocional del arte como campo del saber. De aquí el que tenga cabida encuentro heterogéneo, misceláneo e imprescindible, como el que nos convoca. En contra de los límites y compartimentaciones temporales que se requieren en la universidad reglada, la LAU defiende la lógica del tiempo vinculada a la imprevisibilidad de los procesos, al amorfismo temporal y espacial como axioma fundamental y consustancial de la investigación, de la creación y la educación. La LAU se funda para aportar al mundo profesional y a la sociedad en general desarrollos significativos y comportamientos que son beneficiosos para la creación artística, la cultura y la sociedad. Y con esta introducción, que es fundamental para contextualizar el acto o la acción que nos procede, pues damos paso a los miembros del tribunal. Bueno, como presidenta de este tribunal, buenas tardes, declaro iniciado el acto de defensa del trabajo, las máximas de experiencia en el derecho y la filosofía desde la perspectiva del arte que el señor don Isidoro Valcárcel Medina presenta para su convalidación como tesis doctoral por la Liberis Artium Universitas. Cedo la palabra al secretario del tribunal, don Alfonso García Figueroa, que va a explicar el procedimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. Bien, siguiendo los venerables usos de otras universidades que nos han precedido, nosotros vamos a seguir un procedimiento muy sencillo. En primer lugar, el doctorando don Isidoro Valcárcel pues, nos expondrá su trabajo. A continuación, este tribunal expresará su parecer sobre él. A continuación, daremos la palabra al señor director, nuestro rector magnífico, que es a la vez director de esta tesis. Luego les vamos a rogar a los presentes que desalojen la sala porque deberemos deliberar. Y finalmente este tribunal expresará su opinión sobre la tesis para concluir el acto. Muchas gracias. Por favor, el señor doctorando comienza su intervención. Muchas gracias. Y también, aparte de repetir los agradecimientos que ha expuesto Isidro López Aparicio, yo quiero incluir, lógicamente, a la propia LAU y a todos los que están aquí presentes. La elección del tema de la tesis es secundario, aunque el título pueda parecer estrambótico. El concepto de máximas de experiencia es cierto que se presenta como ajeno a lo que entendemos por arte, aunque la filosofía lo haya rozado en algunas de sus argumentaciones. Montar, pues,
un tratado sobre tales bases ha de dar lugar a sinrazones, pero compete al arte enderezar estas sinrazones con un toque renovador, ya que al fin y al cabo el propio Tribunal Supremo pide que estas máximas estén de acuerdo con el razonar humano, cosa que en principio habría de suponerse a lo filosófico y en distinto modo, pero en igual intensidad y compromiso, a lo artístico. En teoría, las máximas de experiencia nos aseguran que su sentencia es acertada, toda vez que ha sido elaborada sobre la evidencia. Este aserto tan comprensible e incluso razonable ofrece, por contra, las naturales disconformidades, y es en esos desacuerdos donde se instala el razonar. La mente analiza y concluye ciertas obviedades. Por ejemplo, instala un aparato electrónico en un instrumento que dicta su llamada memoria, la cual sentencia que en el acervo de la lengua hay una voz que es antítesis, pero que por contra no hay ninguna que sea antítesis. Esa máxima de experiencia de íntegra responsabilidad humana, esa tilde casi invisible, se coló en un punto crucial del centenar de páginas de esta tesis, amenazando su integridad y su sentido. Ahí tenemos el ejemplo en el primer renglón del segundo párrafo. Ahí aparecía antítesis. Como pueden ver, eso hubiera echado por tierra todo. Y ahora, para continuar con este juego de lo insospechado, voy a ofrecer un par de imágenes que corresponden a un trabajo en unos 15 años anterior a mi conocimiento de las máximas de experiencia. Se trata ni más ni menos que de una serigrafía realizada en honor a un personaje cuya relación con el tema que nos ocupa es profunda e íntima. Hablo de Perogrullo, aquel individuo que se expresaba a base de máximas y al que con frecuencia acudimos como garante de nuestros pareceres. En la imagen proyectada puede apreciarse ese texto en el que se instaura nada menos que el Perogrullo Art, para expresarlo como debe ser, en el idioma y estilo de los movimientos estéticos. Como queda resaltado, existe un cierto descuadre entre los tres rectángulos que integran el diseño, es decir, entre el papel, la mancha principal y el pequeño texto que queda dentro de ella. Pues bien, veamos ahora en trazos lineales las dos opciones de presentación que ofrecían los dos originales entregados por el autor al serígrafo encargado de la impresión. Es el caso que éste, convencido de que el arte es siempre una cosa ortodoxa y ortogonal, enderezó la mancha oscura central desde su posición elegida, la línea continua, a una nueva posición correcta, la línea discontinua, sin percatarse de que con ello torcía el rótulo, realmente lo fundamental. Este señor llevó a cabo toda una máxima de experiencia, pero eliminó la idea generadora del dibujo. En fin, hubo que repetir la tirada. Pero es que 24 siglos antes del surgimiento de las máximas de experiencia, había aparecido la negación de la evidencia. Los pensadores de la Magna Grecia, capitaneados por Parménides, se estaban empeñando en que todo era uno y, por lo tanto, ¿para qué servían las certezas? Mas la gente seguía viendo cosas, no les hacía caso. Y es por ello por lo que Zenón de Elea
Se preguntaba que cómo era posible que una flecha llegara a su diana si en cada punto de su recorrido estaba quieta y además ocupando el espacio que por su naturaleza le correspondía. Esta hermosa contradicción a las máximas de experiencia me ha servido para mucho desde el año 1962. Fue en ese momento cuando pude poner por escrito y público que me hacía yo la ilusión de cuánta alegría podría haberle proporcionado a Zenón al retratar su flecha siempre quieta, gracias a la fotografía, claro. Pero cuando realmente intenté poner en solfa unos pasillos o paseos sedentes por los que finalmente no se va a ninguna parte, fue en un montaje de ida y vuelta en el que la responsabilidad se pasaba a los espectadores, receptores inocentes, de una presunta máxima manipulada por aquellas arcaicas ideas de lo indivisible o de lo infinitamente divisible. La base era la dicotomía, el partir las distancias o los tamaños en dos. Esa partición interminable, tanto que acaba en la quietud. Desde que se nos planteó a bocajarro que las cosas no van a ningún sitio, a pesar de que nosotros las veamos ir, podríamos habernos felicitado por haber descubierto que el arte no hay que conocerlo, que basta con reconocerlo. Pide la editorial Sepin que se considere a las máximas que tratamos como una conjetura arriesgada por su cuestionable acierto y que puede tornarse en contra de quien la usa. Esa fragilidad no desmerece su función, sino que alerta sobre su credibilidad. La fragilidad es tal que cabría la posibilidad de aprenderse una máxima y actuar en lo que sería su campo de eficacia para sacar el beneficio correspondiente. Y tal cosa es la que hacen con frecuencia algunos astutos delincuentes, ciertos filósofos de pacotilla y numerosos artistas de ocasión. Las máximas están dependientes de nuevas e insospechadas experiencias, las cuales, en el mejor de los casos, las amplían, pero que igualmente pueden ponerlas en cuestión. Este terreno resbaladizo, pero goloso, ha sido descrito sofisticadamente por Kelsen cuando dice que entre el mundo del ser, de los hechos, y el del deber ser, de las ideas, existe un abismo infranqueable. Abismo que, añadimos ahora, si a alguien corresponde solventar, es a la filosofía en primera instancia y al arte en cuanto testimonio de la realidad. El germen accionado por la creación se encuentra latente en una cierta forma de lógica natural, la cual, eso es seguro, no siempre se activa por parte del pensamiento consecuente o deductivo, y como resultado de ello, el caudal de las nuevas ideas no disfruta en exceso de las opciones propias del ambiente, podríamos decir. Aquello que cae por su peso muchas veces pesa poco y no se está seguro de si esa condición es positiva o negativa, del mismo modo que no se sabe si facilita o dificulta la expresión de lo que se pretende. Colgar un reloj de estación en un pasillo de acceso de este museo o anunciar la exposición de empleados que se está celebrando en esos momentos no son obras de lo que se llama arte, aunque sí que parecen obviedades no criticables. La experiencia dicta lo que es normal, pero lo ordinario pocas veces resulta creativo, solo que cuando lo es, supera a lo extraordinario. El arte estaría en condiciones de aparecer por definición como opuesto a las máximas,
las cuales requieren hábito, reiteración, costumbre, lenguaje conocido. Y el arte diríase que es exactamente lo contrario, lenguaje innovador. Lo que ocurre con alta frecuencia es que se simplifica el asunto, porque lo cierto es que la evidencia no anda exenta de enjundia filosófica ni de inquietud creativa. Es preciso tener bien presente que el arte de la evidencia, que muy bien podría llamarse así, implica torcedura de la evidencia, y eso es difícilmente asimilable por los postulados, tanto filosóficos como artísticos, los cuales, cada uno en lo suyo, desean tener las cosas claras para entenderse a sí mismos. La imagen que tienen en pantalla es la página 5728 del libro Illimit, y se sabe que es esa porque así está expresado en el texto escrito en 17 idiomas. Hasta ahí llega la información transmitida, pero no se puede negar que es la información fundamental. Con las máximas de experiencia generalmente no se aprende nada. Con las teorías presocráticas se desconfiaba de lo que era la certeza. Con perogrullo tal vez alcancemos la justicia gratuita o el don profético, como pensaba Quevedo. En el fondo, lo más sensato es la pregunta que intentara dilucidar si la obviedad no está fabricada, en lugar de para garantizar o certificar un aserto, para alimentar una duda, una zozobra, una sospecha. La evidencia en la duda es igual de meritoria que la que puede tenerse en la certeza, porque si nos empeñamos en demostrar la evidencia, no disponemos de más armas que la observación y la palabra. Sin embargo, cuando pretendemos defender lo paradójico, podemos hacer uso del razonamiento. En el mundo del derecho, donde se trabaja lo ya ocurrido, esa posible confirmación de los hechos puede significar un respaldo nada superfluo. Pero en el ámbito filosófico, en el que el razonamiento no busca precisamente la confirmación de lo sabido, esta suerte de respaldo goza de escaso predicamento y donde, desde luego, las máximas garantizadas no contribuyen a dar categoría a un presumible trabajo creativo, es en el mundo del arte. De ahí que la tentación de refutar la evidencia sea a veces perentoria, como lo era para aquellos antiguos pensadores en los que ahora vienen a inspirarse ciertos modos de expresión artística. La lucha contra la razón, de una u otra forma, va abriendo cauces para la invención. La evidencia del movimiento, como la obviedad de la inmovilidad, son casi como sugerencias en bandeja hechas a la mente humana para que actúe en consecuencia. Y congruentemente con ello, las llamadas máximas de experiencia, en lugar de armar un discurso, parece como si se propusieran dejar cabos sueltos para la meditación, es decir, para la creación. Así, ubicados forzosamente en la vecindad entre el pensamiento y el arte, si es que son cosas distintas el uno del otro, la llamativa falsedad del segundo, del arte, como la del primero, en sus aporías, el pensamiento, no va en su desdoro, sino que remarca lo secundario del prestigio de la verdad. He aludido hace un rato a cuánto le habría gustado a Zenón ver una foto de su flecha parada en el aire. O también el leer cómo Ferlosio piropea a su tortuga con 25 siglos en sus arrugas y tener conciencia del conocimiento de Bergson al reconocer que cuando el cine reconstruye el movimiento no hace sino lo que hacía el pensamiento más antiguo de la filosofía,
Ahora bien, visto todo esto, resultaría una redundancia decir el arte en movimiento. Pero cabría pensar, por el contrario, que de lo que se trata es del movimiento en el arte, cada vez que la obra abre nuevas rutas al lenguaje. La vía de la creación es un recurso frente a la ortodoxia, la cual, en su propia defensa, procura encastillar sus argumentaciones más restrictivas. Por ello, la evidencia no precisa de demostración en principio, aunque reacciona a la defensiva cuando la roza esa actitud desprejuiciada con la que el comportamiento creativo se aprovecha de lo que sería probablemente un absurdo ironizado. O sea que, acudiendo una vez más al tema inicial, frente a la seguridad de las máximas de experiencias certificadas, sembremos la incertidumbre de las dudas inseguras. Es uno de los cometidos del arte. Pero esto se podría aconsejar de otra manera. Avanzar al cobijo de lo indemostrable, por paradójico que parezca, es una vía, por no decir la vía, de escape hacia el arte inmediato. Las máximas han venido respaldando a un derecho en alguna medida simplificado, y ello a la vez que prestaban ligeros motivos temáticos a ciertas teorías filosóficas, pero en el impreciso campo de lo artístico han mostrado simultáneamente lo cómodo de sus sentencias y lo sugerente de su ficción, todo en un paquete. Y de tal cosa, como es comprensible, se aprovecha el arte verdadero. La obviedad no siempre marcha claramente a favor o en contra del autor, sino que bien tratada y asumida como lenguaje elegido, acaba siendo sustancia misma del lenguaje. Es la paradoja que solamente queda al alcance de los verdaderos creadores, porque lo indiscutible no siempre permanece libre de demostración. Puede ser bello y emocionante, por supuesto, pero el creador ha de percibir otra belleza y otra emoción más profundas. El que Zenón supiera que lo que estaba postulando era incierto es justamente lo que levanta el monumento de su teoría. Era colocar al observador ante una evidencia ficticia, ante una farsa que no sabía combatir. La sensación de teorema indemostrado de la que disfrutan las obras del arte, hasta tal punto que puede llegar a dudarse venturosamente de su naturaleza de tales, construye una suerte de obviedad insoslayable. Quizás llegó el momento que llaman descuidadamente de la verdad, aquel en el que los artistas confiesan que todo su quehacer, por no decir toda su ciencia, parte de una simpleza cogida a tiempo, que todo ello no pasa de ser una mínima máxima a la que pudieron pillar descuidada. Con frecuencia, no ya entre los distintos, sino entre los opuestos, es la base de una suerte de fertilidad que, de pasada, genera expresión en estos dos extremos citados, en lo máximo y en lo mínimo. Actuar como ideadores con base en las mínimas desemboca en una alusión manifiesta a las máximas y, por descontado, lo mismo al revés. Pero en el sentido que aquí importa, acertar con la mínima representa, como siempre que se acierta, una confirmación de la máxima eludida. Detalles como estos son los que contribuyen a huir de la estereotipada y oficializada denominación de lo minimal, la cual no busca más que resaltar el sentido aparente, tal vez porque no se ha penetrado lo suficiente y necesario en el detalle salvador. La máxima es cómoda porque es grande, pero a la vez resulta insegura en su naturaleza y en su papel. La mínima es preciso buscarla y, de paso, averiguar por qué nos interesa. No hay nada que permanezca más alejado de una máxima de experiencia que una obra de arte. Pero de inmediato, naturalmente, hay que afirmar que la evidencia del arte, durando lo que dure, es el sumum
de lo incuestionable. Todo lo dicho hasta aquí sale de la tesis y los textos que han sido reproducidos exactamente son fragmentos de ella. Pero la labor del autor de esta cosa llamada reiteradamente arte y catalogada como específica e infrecuente no pasa de significar un enterarse de lo habitual y constante. El gestor de ideas se percata como cualquiera, pero reacciona como unos pocos. No siempre esto es mejor, porque la responsabilidad ha de aplicarse en sentido general y la conciencia lo abarca todo. Un autor resbala sobre lo evidente y palpable porque lo que debe ver está detrás o debajo. A esto se llama en esta antítesis mínimo, pero resulta que es lo más significativo. Un verdadero autor vive de las máximas ordinarias, pero se manifiesta en el combate contra ellas y sus efectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valcárcel Medina. Da comienzo ahora el turno de preguntas y comentarios del tribunal. Cedo la palabra a don Alfonso García Figueroa, que será el primero en intervenir. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, quería ante todo expresar mi gran felicidad por estar aquí. Es un enorme honor compartir esta tarde con todos ustedes y especialmente con nuestro doctorando y con estos distinguidos colegas en el tribunal. Me gustaría dividir mi intervención en tres partes, confío en ser lo más breve posible. Y me gustaría hablar en primer lugar de la universidad que nos acoge, siquiera sea brevemente, me parece obligado dado que es la primera vez que tiene un acto de este tipo en nuestra universidad. En segundo lugar, la interpretación que el contrato que nos une a ella puedo hacer quizás en mi caso. Y en tercer lugar, pasaría a algunas vamos a llamar, antiobjeciones a la antítesis de nuestro brillante doctorando. Yo he conocido, para comenzar con las cuestiones relativas a nuestra universidad, yo he conocido muchas universidades, pero esta es la primera que nace como un acto artístico, ¿no? En palabras de su creador. La universidad es algo muy complejo, es una institución. Y en su origen, las partidas nos decían que una universidad es un ayuntamiento de estudiantes y de maestros, es una universitas scholarium más una universitas magistrorum. Pero la verdad es que se ha complicado mucho más hasta convertirse en una institución muy compleja y, por ejemplo, un filósofo como Ryle, en el concepto de lo mental, toma como ejemplo la universidad para decir que muchas veces cometemos errores categoriales y confundimos la universidad con sus edificios, con su gente, con sus reglas. La universidad es todo eso, es una institución. Y la pregunta entonces quizá inmediata al creador de nuestra universidad es si es lícito crear una nueva institución para combatir la institucionalidad. Y yo creo que la respuesta es que es totalmente lícito. Y voy a dar simplemente cuatro digamos, indicios, ¿no? El primero sería que en el pasado las élites, ciertas élites abogaban por tesis extincionistas del Estado y del Derecho y de las instituciones. Y ahora son ellas mismas las que, ahora por ejemplo, todo el mundo busca un Estado. A las pruebas me remito, por cierto. O por ejemplo, en el pasado el matrimonio, que es una institución antigua, era también algo como mal visto y
Y ahora ha habido gente luchando valientemente, ¿no?, por el derecho a poder casarse. Ha cambiado nuestro concepto de las instituciones. Un ejemplo más reciente y extraño nos lo da Slavoj Žižek. Nos cuenta que hace poco las autoridades comunistas chinas pues, han exigido una autorización gubernativa a los lamas tibetanos antes de transmigrar, antes de reencarnarse, ¿no? A mí me parece la locura ya de la posmodernidad. Lo que quería decir, y a veces se lo digo a veces así a mis estudiantes, es que no es necesario ser antisistema para ir contra el sistema, no es necesario ser antisistema para criticar al sistema. Y esta es una discusión que nos llevaría muy lejos. En filosofía del derecho estamos ahora discutiendo mucho sobre la cuestión, porque en realidad tenemos constituciones con derechos fundamentales, instrumentos para criticar desde dentro la propia Constitución incluso. Aquí quizás haya para mí un autor que quizás le gustara a nuestro eruditísimo doctorando, que se llama Luigi Ferrajoli, que ha trabajado en esta línea, ¿no? Pero como no podemos prescindir de nuestras instituciones, incluso el arte es una cuestión de instituciones, ¿qué diferenciaba, verdad, las cajas de Brillo que ponía Andy Warhol en sus exposiciones de las cajas de Brillo del detergente que está en los supermercados? Bueno, aparte del precio, ¿verdad? Pues hay un revestimiento institucional que llamamos arte, ¿no? Como no podemos prescindir, decía, de las instituciones, yo creo que debemos amarlas y cuidarlas cuando lo merezcan. Y este es el caso de la nueva universidad que hoy nace, ¿no? Simplemente lo debemos hacer por los principios que le inspiran. Bueno, pues el profesor López Aparicio ha dicho algunas de sus virtudes, ¿no? He hablado, pero yo extraigo del interior de la tesis, donde figuran también, algunos de sus principios son libertad, veracidad, nomadismo, flexibilidad, experiencialidad, informalismo, localismo, intimismo, sentimentalidad, cierto inorganicismo, que significa que, bueno, tiene órganos, pero no jerarquizados, y tiene grados, como el de doctor, pero que nunca serán degradantes. Creo que interpreto bien a nuestro yo creo que debería ser rector magnífico, pero bueno, esto lo hablaremos luego, ¿no? Así que desearía declarar solemnemente mi fidelidad a esta universidad y me gustaría entonces entrar quizás ya más a mi interpretación de mi contrato con ella para entrar ya a la evaluación de esta tesis, ¿no? Para ello me gustaría, ante todo, quizás comenzar con una ambigüedad que a mí me resulta inquietante, es la ambigüedad entre proceso, producto, actividad, resultado. Es una ambigüedad que manejamos en nuestra lengua habitualmente. Por ejemplo, la picadura es la acción de picar y el efecto que produce la picadura. La quemadura es la actividad de picar, pero también es el resultado de quemar. La ciencia es el proceso, pero también es el producto de conocer. A mí me parece que confundimos habitualmente acciones y efectos, actividades, resultados, procesos y productos, y son cosas distintas. En una sentencia judicial esto es muy evidente. Tenemos, por un lado, un procedimiento que lleva a una sentencia, a un producto. Ese procedimiento está minado de todo tipo de avatares, de causas, de tipo psicológico, sociológico, sentimental, histórico, económico. Y luego tenemos las razones de la sentencia. En la teoría de la argumentación jurídica actual se nos dice que prescindamos de la primera parte, que prescindamos del proceso, que prescindamos de la actividad, que prescindamos de las emociones, la ideología, los sentimientos, la psicología, la sociología, todas aquellas cosas que gustaban a los filósofos de la sospecha, que llamaría Ricoeur a Nietzsche, a Marx, a Freud. También entran dentro de ese mundo de la invención. También entraría el azar, la casualidad, la sincronicidad, la serendipia. Y quería decir algo sobre esta cuestión, sobre estas casualidades que me han abordado cuando he estudiado, cuando me he encontrado con la tesis de don Isidoro Valcárcel. Porque me he encontrado con varias sincronicidades, varias serendipias fascinantes al leerle y al participar aquí. La primera serendipia está en las siglas. LAU, para los juristas, es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Eso es prosaico a más no poder. LAU es Liberis Artium Universitas,
pero para mí, íntimamente, el LAU va a ser siempre López Aparicio University, debo decirte, querido Isidro. La segunda serendipia es el tema de nuestro doctorando, porque resulta que yo hace 20 años estaba en el lugar de nuestro distinguido doctorando, no en este, lamentablemente, en un sitio quizá mucho más aburrido, defendiendo una tesis doctoral que iba sobre principios. Aquí la he traído para que se vea. Se llamaba Principios y Positivismo Jurídico. De esto nada sabía el director de la tesis cuando me invitó, y resulta que las máximas de experiencia son un género, un genus proximum de los principios, de las máximas, de las dignidades, de los brocardos, de los tópicos, de los lugares comunes, todos términos que aparecen aquí y que me tocó estudiarlos. He traído también, por cierto, una copia pirata que me encontré en el Perú y quizás para testimoniar que a veces, las copias de los libros y también las copias de las universidades a lo mejor pueden ser mucho mejores, porque esta era de mucha más calidad, debo decir. No hay comparación con la que hizo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La tercera serendipia es quizás, es donde se encuentra nuestro doctorando ya. Yo he vivido 5 años en Bruselas y allí hay una parada de metro que se llama Arlois, de nuevo una L y una A como nuestras siglas. Y en Arlois, yo cada vez que me bajaba ya, es la siguiente estación a esta tristísima, conocida estación de Malbec, donde murió tanta gente. Y entonces yo cada vez que me bajaba pensaba para mí, que soy artista frustrado, decía, debe haber un lugar donde el arte y el derecho se encuentren. Bueno, yo me lo encuentro aquí cada día que bajo, pero faltaba que alguien llegara y reuniera arte y derecho de alguna manera, ¿no? Y paso con ello, ya encontrándome esa estación de metro, confío en que será generosa conmigo la presidenta con el tiempo, entro en la anticrítica a la antitesis, ¿no? No voy a entrar, desde luego, no voy a hacer algo al uso, no voy a entrar en los pormenores lógicos, metodológicos, de estilo, conceptuales, el tipo de fuentes utilizadas, su actualidad. No voy a hacer eso porque creo que es improcedente. Creo que sí puedo, en cambio, avanzar mi voto favorable para el grado de doctor de nuestro doctorando. No puedo avanzarlo. Entonces me retracto y lo guardo. En cualquier caso, creo que una tesis como la de nuestro doctorando es una tesis que quizás nuestra universidad debería tender a dejar abierta. Es algo que me parece que el que tengan las tesis un final, impide algo así como su discusión. Hay algo en ello que no veo inconsistente. Quizás es algo que se puede hablar. Voy a formular solo unas consideraciones muy concretas. En el capítulo 3, página 17, cito, dice el doctorando, si los juristas no quieren hacerse artistas, al menos en las formas, a ver si los artistas son capaces de adoptar el rigor de los juristas, pero esta vez en el fondo, ¿no? Lo cual es una advertencia seria a todo el mundo. Quería someter al juicio de nuestro doctorando una idea que a mí me ha saltado leyendo su tesis y bajando y subiendo en Arlois, en el metro, ¿no? Yo tengo la sensación de que el arte se ha aproximado al derecho y de que el derecho se ha aproximado al arte. El arte se ha aproximado al derecho porque se ha normativizado. Muchas de las obras que yo conozco, especialmente, debo decir, de mi amigo Isidro, son obras de un fuerte carácter normativo. Son obras que no están ahí, no son un objeto creado para nada, quieren transformar la sociedad. En segundo lugar, creo que el derecho se ha aproximado al arte. Quizás aquí es donde quería plantear mi problema, porque yo creo que solo la creatividad puede salvar al derecho. Esto, que suena quizá un poco extraño, yo creo que es así. Y quería someter también al doctorando, porque yo me someto al doctorando. Esto sería una característica quizás de esta universidad. Quería someterle una traducción jurídica de la obra Perogrullo Art, porque pensando sobre esa obra, que había parecido fascinante, y sobre las tribulaciones de la obra en Redo, ¿no?
me ha parecido que había un caso que entra perfectamente en lo que planteaba. Y voy a contarlo. ¿Puedo contarlo rápidamente? Sí, un minuto. Bueno, el caso se llama McLennan contra McLennan. Y el caso tiene lugar en los años 50, ¿no? La señora McLennan y el señor McLennan viven felices juntos, son un matrimonio. Él es marino mercante y pasa mucho tiempo fuera. En uno de sus regresos, y ha pasado ya un año desde la última vez que se encontraron, se encuentra con la señora McLennan embarazada. Así que el señor McLennan se imagina lo peor. Y el señor McLennan demanda, porque en esos momentos era posible hacerlo así, demanda por divorcio a la señora McLennan, y la señora McLennan dice, bueno, vamos a vernos en los tribunales. El señor McLennan había asumido una máxima de experiencia. El señor McLennan era nuestro impresor. Era nuestro impresor y había asumido una máxima experiencia que yo he encontrado, por ejemplo, lo he encontrado nada menos que Ibn Hazm, en el Collar de la Paloma, en el año 1022, desde Játiva, escribía esto, decía: ¿cuántas veces unas cosas se aclaran por otras, como la preñez en el derecho confirma la fornicación? Esto es una máxima de experiencia, ¿no? El caso de las concepciones sin mácula es muy extraordinario. La señora McLennan no niega que esté embarazada, pero niega que haya cometido adulterio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se ha roto esa máxima experiencia? Se había sometido a unas novedosas técnicas de fertilización in vitro que comenzaban en los años 50. Y la cuestión entonces es, ¿había habido o no había habido adulterio? Así que los hechos en bruto dependen, sobre todo, no nos interesa el revestimiento institucional, y vuelvo al principio, ¿no? Había alguien adoptado una máxima experiencia y se había roto. Y romper la máxima experiencia es que exige creatividad. Es que los juristas deberían ser artistas. Si no lo son, los hay que lo son artistas, los hay que no lo son. No sé cómo de tiempo, ¿me puedo decir algo más? ¿Puedo? A despedirme y ya está. No puedo seguir, pero seguiremos, espero. Lo siento. Pero yo me someto también a la señora presidenta. Tendría 3 cosas más que decir, pero como es un debate abierto, hablaremos. No, de verdad. ¿Puedo decir más cosas? Bueno, entonces les voy a decir muy rápidamente. Voy a decir, en segundo lugar, rápidamente, son todas ideas que someto a la consideración del doctorando. Segundo, me parece que él hace un ejercicio de defensa de lo que, por ejemplo, los teóricos de los géneros literarios llaman la desfamiliarización, el distanciamiento cognitivo, que, por ejemplo, se emplea en la ciencia ficción. Para entender mejor nuestro mundo, tenemos que irnos a otro y desde allí contemplarlo con cierta objetividad. Es decir, tenemos que romper las máximas de experiencia que nos están lastrando, ¿no? Primera cuestión. Segunda, me parece que Perogrullo Art es una gran obra de arte porque nos descubre una gran perogrullada cósmica. Hace poco se ha demostrado que el cosmos no es un holograma. Esto es una teoría que andaba por ahí. Y es uno de los grandes escándalos de la filosofía, así lo decía Kant, que no podamos demostrar que existimos. No podemos demostrarlo, solo lo sabemos. Y no hay posibilidad de existir que esto no sea un sueño. La mayor perogrullada del mundo es que existimos y que vivimos. Y quizás el arte nos ayuda a entender eso, nos ayuda a entender que simplemente hay que vivir, ¿no? Es una idea que también quería someterla. Y finalmente, Isidoro Valcárcel, en la parte final de su texto, se refiere a un conocido ensayo de Susan Sontag contra la interpretación, en el cual ella está en contra de la excesiva participación de las interpretaciones en las obras de arte, ¿no? Ella es defensora de una erótica del poder que ponga en directo contacto al espectador con la obra, ¿no? Me gustaría saber su opinión al respecto, si él cree que hay un exceso de interpretación, ¿no? Quizás necesitemos más silencio, ¿no?
A Karen Armstrong le dieron el otro día el Premio Príncipe de Asturias, tiene un bellísimo libro que se llama En defensa de Dios, y allí cuenta que en el siglo X los brahmanes hacían una ceremonia muy curiosa, hablaban sobre cómo era Dios uno al otro, se interpelaban mutuamente hasta que con el ingenio uno dejaba al otro sin palabras y decían, ahí está Dios, en el silencio, cuando ya no tenemos nada más que decir. Y entonces, como yo creo que no tengo nada más que decir, ya he hablado demasiado. Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia, de verdad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A continuación, don José Díaz Cuyás va a tomar la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, después de esta intervención tan brillante, yo voy a tomar el tema desde el terreno del arte. Bueno, primero decir que estoy encantado de estar aquí, en tan buena compañía, y vamos, en ocasión de esta tesis de Isidoro. Esto es una cosa que se suele decir en las tesis, ¿no? En fin, los que estamos habituados a ir, este es un comentario que se suele hacer, pero en este caso es realmente verdad. O sea, estoy muy alegre, pero estoy muy alegre no solo por el acto, sino estoy muy alegre por lo que he leído. O sea, rompiendo también el formato habitual de la academia, me manifiesto rendidamente admirado por la tesis que acabo de leer. Es magnífica, vamos, o sea, es una cosa fantástica, Isidoro. O sea, felicidades de entrada. Y alegra en el sentido en que a uno le alegra cuando ve a un amigo pues, que hace una buena jugada, ¿no? Es decir, cuando de pronto alguien hace una buena carambola y dices, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? O sea, ¿cómo te has ejercitado? O sea, ¿qué tiempo llevas dándole a las bolas para poder de pronto organizar, ¿no?, una jugada tan sofisticada como la que has hecho, ¿no? Y estas cosas fascinan y son motivo de alegría. Y en ese sentido tengo que decir además que también, en fin, no es una calificación muy habitual en el mundo del arte en el que nos movemos, que es muy bonita. Es una jugada hermosa, o sea, realmente es una cosa hermosa lo que has hecho, ¿no? Bueno, pero esto voy a retomar ahora un poco en la cuestión más académica, es decir, después hablaré un poquito más de arte, pero desde un punto de vista más en el terreno académico, la tesis cumple con la competencia disciplinar que se requiere, es decir, hay un manejo, digamos, de la bibliografía, del canon, ciertamente un poco caprichoso el manejo de la bibliografía, pero sin duda hay un manejo cualificado de la bibliografía, es decir, tanto de los presocráticos como del arte contemporáneo y de filósofos contemporáneos también como Colli, ¿no?, en fin, Bátimo, etcétera, ¿no? En este sentido, la tesis cumple formalmente con lo que es una tesis académica, ¿no? Lo que ocurre es que a las tesis académicas se les pide que demuestren un argumento, o sea, se les pide que sean demostrativas, y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Porque la tesis en realidad no tiene método, o sea, método es ir hacia una meta, es decir, método es el camino que te lleva a una meta. Y realmente la tesis no tiene método, porque la tesis no va a ningún sitio. Y desde ese punto de vista la tesis es dudoso que aporte algo al conocimiento, esto que decimos, es una aportación original al conocimiento de su disciplina, ¿no? Pues esto último es muy dudoso. Desde ese punto de vista yo no sabría si podría aceptarlo porque creo que no es una aportación al conocimiento. Y esto tiene que ver con el concepto de arte de Isidoro, es decir, porque Isidoro considera que el arte no es conocimiento. Esto es un debate además muy interesante porque hay mucha gente dentro de la escena del arte contemporáneo que sostendría lo contrario, que el arte es conocimiento, ¿no? Yo estoy muy contento de que tú no seas uno de ellos, ¿no? Es decir, que me alegra mucho, por eso de aquí también mi alegría, ¿no?, y mi entusiasmo cuando te he leído, ¿no? Por otra parte, es curioso que responde formalmente también a las tesis actuales en Bellas Artes. Ahora en Bellas Artes se pueden hacer tesis a partir de la propia obra del artista
y el propio artista puede hacer una reflexión sobre su propia práctica, y esto se puede convertir en una especie de compendio entre obra, texto teórico, y se presenta como tesis. Esto es muy reciente, pero esto es factible ahora, y desde ese punto de vista el formato que has presentado es perfectamente admisible, diríamos dentro de la academia, ¿no? No sé si este detalle lo conocías o no, bueno, supongo que sí por tu director, evidentemente, ¿no? Bien, destacar esta idea de que no es demostrativa, porque para ti el arte no tiene un carácter demostrativo, ni tiene vínculo ni aportación alguna al conocimiento, y desde ese punto de vista es completamente inútil. Es decir, no sirve absolutamente para nada lo que has hecho, cosa por la que también te felicito rendidamente. Es maravilloso cómo has podido escribir todas esas páginas que no sirven absolutamente para nada. O sea, no hay nada que deducir de lo que has escrito, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, bien, desde ese punto de vista es una obra, y es una obra, yo creo que realmente fantástica. Yo conozco tu obra, últimamente te he seguido menos, pero sabes que la conozco bien, y creo que es de lo mejor que has hecho, Isidoro. O sea, ya te digo que estoy completamente rendido. Esto es poesía, es escritura, es literatura, pero también es un tratado, es muchas cosas a la vez. Es un tratado en el sentido clásico, o sea, lo que ha hecho Isidoro es un tratado de arte como los tratadistas del siglo XV y XVI. Lo que pasa es que es un tratado del perogrullo, o sea, es un tratado del arte del perogrullo. En este sentido, lo que podríamos vincularlo, podríamos intentar traerlo un poquito más cerca a Jarry, ¿no? Es decir, a la patafísica. En realidad, mientras que la patafísica se ocupa, digamos, de las paradojas de la física, y lo que hace es utilizar los poderes de la poesía para demostrarle a la ciencia que su lenguaje, de donde proviene, su fuente, es la poética. Esto sería un poquito una explicación plausible, ¿no?, de la patafísica. Isidoro lo que hace es atender al derecho, es decir, a los textos del derecho, para demostrar a la jurisprudencia, pero no solo a ella, que su fuente también está en la poesía, es decir, que está en eso que sería el origen del lenguaje, que es la palabra poética, y también en el arte, ¿no? Bien, me correspondería hacer una interpretación de la tesis, pero es absurdo porque la propia tesis plantea que el arte no se puede interpretar, y aparte porque la propia tesis de Isidoro es una interpretación de su propia obra. Es decir, Isidoro ha hecho una teoría de su arte, cosa que me ha sorprendido. O sea, y cuentas bastante más de lo que yo esperaba que contaras. Si alguien quiere saber en qué consiste la obra de Isidoro, no tiene más que leer este libro, porque lo dice con una claridad meridiana. También lo digo por los estudiantes de arte. Lo malo es que no van a poder aprovecharlo para nada, porque si alguien intenta hacer arte con esto, me temo que lo va a tener muy difícil, muy complicado. Lo va a tener muy difícil porque todo gira alrededor de las paradojas y parte del problema del movimiento, el movimiento y el inmovilismo, ¿no? Es algo que tiene que ver con Isidoro también, y es algo que yo he pensado siempre de tu obra, que en realidad siempre has hecho lo mismo. Entonces me ha gustado mucho ver cómo en la tesis retomas tus obras del pasado, incluso retomas tus exposiciones de pintura, ¿no?, cuando citabas a Zenón, etcétera, etcétera, y después saltas a obras del presente, ¿no? Porque creo que siempre has hecho lo mismo, aunque las formas en que lo has hecho ha sido diferente. Tus temas aparentemente son distintos, pero en realidad siempre estás haciendo la misma cosa. Supongo que como todos vivimos siendo más o menos el mismo todos los días, pero días diferentes, ¿no?, y nos pasan distintas cosas, ¿no? Pues supongo que esto es un poco lo que tú haces en tu obra, ¿no? Bien, después hay otro elemento que me parece muy destacable y que también está vinculado con el tema clásico, ¿no? Y esto aquí ya estamos entrando más en el terreno del arte y de cómo concibe Isidoro el arte desde mi punto de vista, ¿no? Es el arte como venatio, ¿no?, que es un tema, sobre todo, estaba vinculado con el dibujo. El dibujo es más intelectual que la pintura, en el sentido del color, etcétera, etcétera, ¿no?, que son, diríamos, belleza más adyacente, etcétera, etcétera, ¿no? El dibujo es muy intelectual, o sea, el dibujo es una actividad conceptual, radicalmente conceptual. Entonces, los clásicos le llamaban eso venatio, en el sentido de que era una caza, es decir, con el dibujo cazas lo real. Cazas lo real porque conceptualizas con la línea lo real.
Yo creo que lo que hace Isidoro es una cosa muy parecida y desde ese punto de vista a mí me gustaría defenderlo como un artista clásico, en el sentido más amplio de la palabra. Y me permito hacerlo porque como tú mismo hablas de paradojas y en algunas frases incluso hablas de que lo clásico es lo nuevo, entonces ni siquiera creo que te contradiga, ¿no? Desde ese punto de vista, igual que el dibujo caza lo real, porque en el fondo los clásicos ya sabían que la realidad está construida. Construimos la realidad con imágenes. Esa es la maravilla también de las imágenes, de la pintura, etcétera, ¿no? También la construimos con palabras, evidentemente, ¿no? Yo creo que la obra de Isidoro lo que hace es exactamente lo mismo. Es decir, igual que cualquier pintor del siglo XVI jugaba con las apariencias y, por tanto, con la construcción figurada de la realidad, pero plenamente consciente de que era un juego con las apariencias, creo que la obra de Isidoro hoy juega con las apariencias de lo real. Lo que ocurre es que nuestra realidad es más compleja, es verdad, no hace figuras en el sentido pictórico, pero sí hace figuras de algún modo y desde luego alude a esa realidad construida, ¿no? Esa realidad construida que la aborda desde un punto de vista muy, muy peculiar. Me están dando toques ya para abreviar y voy a intentar hacerlo rápidamente. La aborda desde un punto de vista muy, muy concreto, que es lo común. Y este es otro motivo por el que le estoy agradecido y, en fin, para mí es causa de regocijo cada vez que veo una obra suya. Porque parte de lo común, entendiendo bien lo que es lo común, que es lo que hacemos todos, sin añadir, ya sabemos, cuestiones de tipo ideológico, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de lo común. Lo común está simplemente en las palabras. Es decir, basta con hablar para practicar lo común. Por cierto, la tesis está escrita en un castellano prístino, o sea, con una precisión en los términos que es plenamente gozosa y por suerte para Isidoro no habla inglés, entonces no hay anglicismos, es decir, leemos en un castellano casi como de Azorín, o sea, es una maravilla, ¿no? En ese sentido. Bien, lo que quería decir es que hablamos de lo común, que son simplemente hablar, o sea, para aludir a lo común no tenemos más que ponernos a hablar de cualquier cosa, si en realidad da igual, y creo que por eso da igual en los temas de la obra de Isidoro, porque da lo mismo de que hablemos, lo importante es que al hablar es cuando estamos activando lo común, y en ese sentido eso tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo ordinario, con lo vulgar, y de aquí el tema del perogrullo, porque el perogrullo es lo obvio, es lo evidente, y evidentemente tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo ordinario. Todos estamos desenvolviéndonos en el perogrullo y creo que el arte de Isidoro es intentar cazar, digamos, esas construcciones que se esconden detrás de estas certezas perogrullescas en las que todos nos desenvolvemos. Y tiene la habilidad como de encontrar las fisuras, es decir, es algo... o sea, practica un arte muy delicado y muy preciso, porque es encontrar la fisura que muestra la construcción de la apariencia, de esta realidad construida en la que estamos. Entonces, simplemente señalando la grieta y empujando un poquito como en una cuña, la grieta se abre y la estructura de pronto aparece, ¿no? Y esta es la impresión que tengo con esta obra. Al tomar las máximas de experiencia, que es una pequeñita grieta, es una cosa anecdótica, es casi nada en el ámbito de la filosofía del derecho, y desde esta particularidad, esa grieta se abre hasta que de pronto las estructuras de certeza que tenemos sobre lo real, sobre lo que el arte es o no es, se nos abren y se nos vienen abajo. Y ya para terminar, solamente una cosa, si me permite la presidenta, que hay muy mala uva en el texto. Entonces no quiero dejar, digamos, pasar la ocasión de decir que Isidoro no hace antiarte ni está contra nada y sobre todo no contra el pasado. Creo que lo que está intentando hacer es encontrar las fuentes de lo artístico justo debajo del arte, o sea, justo debajo del sistema del arte. Lo que intenta es ir a lo ordinario, pero porque intenta acabar sobre el sistema del arte. Lo que tapa el arte es realmente lo que creo que a Isidoro le molesta. Entonces, quitemos eso que llamamos arte y sistema del arte y encontremos lo ordinario. Y creo que ahí es donde él trabaja. Y por eso para mí es motivo de regocijo y más agradecimiento. Y con esto ya he terminado. Bueno, voy a cerrar este turno de intervenciones
Yo también estoy encantada de estar aquí, yo también he disfrutado muchísimo leyendo esta tesis. Suscribo la primera parte de la intervención de Alfonso sobre la LAU, con lo cual no tengo que repetirla, y suscribo la primera parte de la intervención de José, digamos, su reacción emocional y estética a la tesis. Disiento en la intelectual. A mí me parece que esta tesis aporta mucho al conocimiento y que además sirve para mucho. Y me gustaría muy brevemente explicar lo que yo creo que aporta y donde yo creo que va. Y me voy a dirigir directamente al doctorando porque yo como presidenta tengo que asegurarme que por lo menos 1/3 de las cosas se hacen como han de hacerse en academia, que para eso soy la presidenta. Lo cierto es que no tengo preguntas que hacerle, señor doctorando. Las dudas que me iban surgiendo al leer su trabajo, antes o después, el propio texto me las resolvía. Lo que me gustaría hacer es leerle un extracto del informe que he preparado para este tribunal. Pienso que formo parte de él debido a mi gusto por la matemática que a lo largo de los tiempos se ha desarrollado bajo la inspiración de las preguntas formuladas en el triángulo geográfico entre las ciudades de Atenas, Alejandría y Estambul, entre los siglos VI y III a.C., los 3 siglos que nos llevan de los triángulos de Tales a los de Euclides, pasando por el de Pitágoras. Y es desde este marco desde el que le voy a hablar a usted hoy. Todo el mundo con formación matemática básica, esto es un regalo a Tono y Carmen, disculparme. Todo el mundo con formación matemática básica sabe que para describir cualquier cosa en todo su derredor son suficientes y necesarios 3 puntos de vista. Llamamos formación matemática básica la que recibimos en la educación obligatoria, al menos en el marco de la enseñanza pública. Y también que para sostener en equilibrio cualquier cosa son suficientes y necesarias 3 patas. No sorprende, pues, dado que usted tiene una sólida formación básica en matemáticas, que el triángulo sea la forma geométrica que más aparece, la única, me atrevería a decir, que aparece en su trabajo. 3 capítulos: Derecho, Filosofía, Arte. 3 reflexiones en torno al pensamiento presocrático, una exposición de pinturas en 1962, el proyecto Perogrullo Art de 1991 y la instalación Dicotomía de 2014. Y por último, 3 actividades: pensar, identificar desfiladeros solo percibibles para la mente y atreverse a deslizarse por ellos. Con estas 3 trenzas teje usted un apasionante relato en 3 tiempos. En el primero de ellos, es el capítulo 1, nos ilustra sobre cómo el conjunto de normas recogidas bajo el nombre abstracto de derecho que hemos creado para regular nuestras relaciones se sustenta, entre otros pilares, sobre la certidumbre de que hay verdades evidentes que todos podemos unánimemente reconocer. A continuación, es el capítulo 2, nos relata cómo en el siglo V a.C. el pensar cayó como una losa sobre esta certidumbre, demostrando con un razonamiento lógico a día de hoy irrefutable que lo evidente no lo es tanto. Esta situación paradójica en la que nos movemos, de por un lado regirnos por normas que se apoyan en la evidencia y por otro saber desde hace ya más de 25 siglos que la evidencia casi nunca lo es, ofrece, según usted propone y defiende brillantemente en el tercer y último capítulo, una fuente caudalosa de inspiración para el arte.
A la vista del papel que los descubrimientos presocráticos han jugado en el devenir de la matemática, su propuesta me pareció, ya de entrada, muy prometedora. Pero tras leer el ejercicio que, como ilustración y defensa del método propuesto, hace usted en torno al llamado arte minimal, no me cupo ya la menor duda de su acierto. La mínima que aquí se postula, escribe usted, casi al final de su tesis, viene amparada por la circunstancia de que las máximas, para ser tales, tienen que mostrarse como mínimas en cuanto a concepto. Este razonar no se presenta como demasiado asequible para quienes quieren las cosas claras, o máxima o mínima. Pero lo cierto es que el desfiladero que se abre entre ambas calificaciones es el deleite de los expertos, sea en la matemática, sea en el arte. Finalmente, la lectura de su trabajo me ha resultado tan sugerente como entretenida. Por un lado, me ha llevado a aprender cosas nuevas, y ahí es donde disiento totalmente del señor Díaz Cuyás. Creo que este trabajo ha aportado mucho a mi conocimiento y sin duda aportaría muchísimo al conocimiento de mis alumnos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. También me ha llevado a pensar o repensar ideas poco frecuentadas y a releer textos de esos que siempre sientan bien. Por otro, la forma que usted ha elegido para presentar sus reflexiones es en sí misma un elegante ejercicio intelectual que funciona como sólido argumento en defensa de su propuesta. En el último párrafo de su tesis leemos: hay entonces una propuesta que aquí se hace con una cierta perversión, en cuanto que en contra del criterio que sostengo parece que se prioriza la forma. Pero es la forma en que se llega a la esencia, no la de la obra. La forma es el camino. Me gustaría terminar esta intervención mostrándole la forma, el camino que en los últimos 3 meses he recorrido gracias a su trabajo. Muchas gracias, don Isidoro. Para usted. Puede usted dar comienzo a su respuesta cuando quiera. Primero tengo que digerir un momentito esta imagen, aunque... Tengo el original como regalo para usted en una carpeta. Se lo puede 1900... estudiar en casa si quiere. Le voy a regalar el original. No, en esencia ya lo he pillado, ¿no? Pero evidentemente no lo he digerido. Bien, así como digamos por orden de intervención, quiero decir que no voy a contestar porque no tengo respuestas para nada de lo que se ha dicho, pero sí tengo reacciones. Entonces reacciono de una manera, en fin, particular. Claro, don Alfonso, yo siempre defiendo que la universidad, que es un lugar que me apasiona precisamente porque he escapado de él 3 veces, ¿no? En la universidad se enseña pero no se aprende. Y claro, a mí lo que me encanta, lo que me fascina es aprender, ¿no? Evidentemente nunca me he dedicado a ello, nunca he movido un dedo en ese sentido porque no lo sé hacer, lo de enseñar, pero sí que sé hacer, no por facultad personal, sino por inercia, lo de aprender. Entonces, en la universidad yo aprendí que no debía aprender en la universidad y me salí, ¿no? Claro, esto yo lo he hecho con la ilusión de que me fascinaba la tesis desde siempre, seguramente por mi comportamiento escapista, porque decía, me he perdido la tesis, ¿no? Que creo que es lo único que merecía la pena, porque tal vez ahí yo sería libre
de volar, pero bueno, las circunstancias ortodoxas no lo permitían, pero ahora, con la venturosa aparición de la LAU, he dicho, puedo hacer la tesis. Pero claro está, he hecho una tesis que estoy seguro que no superaría ningún tribunal ortodoxo. Es decir, he hecho, lo declaro desde el primer párrafo, una antitesis. Porque realmente lo que me encanta es eso, es decir, el hecho de que no se puede objetar mi tesis en el sentido formal, pero es inaceptable en el sentido argumental, tal vez, ¿no? Eso me encanta porque quiere decir que realmente no he hecho una tesis, sino que he hecho una de las otras cosas que llevo haciendo durante tantísimos años, ¿no? Es decir, me siento justificado aunque se me reproche. Sobre la fragilidad de... Bueno, me encanta lo del matrimonio los más lejanos. Sí, porque realmente yo hago muchas alusiones, no a este caso, que desconocía por completo, pero sí al hecho de que las evidencias maximales, por así decirlo, de las máximas de experiencia, son enormemente frágiles, discutibles y en algún caso absurdos y casi ofensivas, ¿no? Ese ejemplo es precioso, pero sin llegar a esa sutileza científica. Bueno, todos sabemos que yo pongo el ejemplo de no siempre un vaso de agua calma la sed del sediento. Eso es indiscutible para cualquiera de los presentes, pero también es cierto que son 2 vasos de agua los que hacen falta o son 3, ¿no? En fin, no lo sabemos. Sí sabemos que el agua teóricamente calma la sed, pero ¿cuánta agua, no? O sea, eso es un sorites insoluble que también es una cuestión que me fascina. Bueno, pues añadiendo a esto de que yo no he querido hacer una tesis, he querido hacer, perdón por lo que voy a decir, he querido hacer una obra de arte, aunque me repatea un poco esto, pero no una tesis. Lo que pasa es que la excusa era la tesis. Sobre la fragilidad de las máximas de experiencia no voy a añadir nada más porque es evidente, pero sobre la interpretación o contra la interpretación, yo no sé realmente si creo que se debe interpretar, que no se debe interpretar. El topicazo este de el espectador es el que termina la obra, no sé si me lo creo o lo rechazo, no lo sé. Pero también es cierto que en la misma obra de Sontag hay un momentito en el cual dice que gracias al intérprete, no ese intérprete solo, sino todos los intérpretes terminan de captar la obra. Tampoco sé si es cierto o es falso. Pero bueno, a mí me apetecía acudir a ello porque es un libro de juventud mío, de juventud mía, no de la autora, ¿no? Entonces es un libro de esos que se conservan pues por inercia y por simpatía. No encontraba la forma de eludirlo, igual que no encontré la forma de eludir a lo que ha nombrado José Díaz Cuyás de Azorín, ¿no? Esa frase que para mí es fundamental y que viene a cuento en cualquier punto de la vida en que yo me encuentre y en cualquier punto de esta tesis. Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Eso es algo tan absolutamente maravilloso, indiscutible y al mismo tiempo frágil que acudo a ello con mucho gusto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, resumiendo la respuesta a don Alfonso? Que evidentemente yo no he querido competir con la universidad, pero sí he querido hacer lo que me diera la gana con la excusa de la universidad, ¿no? De hecho, bueno, lo voy a citar, ¿no? y qué pena no tener aquí un ejemplar para podérselo regalar. Yo tengo un proyecto arquitectónico de universidad, un proyecto constructivo, físico de universidad, que es una especie de radio, bueno, una especie de centro del que salen infinitos radios, cada uno de cuyos radios es una materia, una asignatura, digamos, pero son incomunicados entre ellos. Entonces, para ir de matemáticas a filosofía, habría que salir a la calle y recorrer un largo camino para volver a entrar al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría a mí que fuera la universidad. Bueno, doy por satisfecho, aspiro, la intervención de don Alfonso.
Voy a la segunda, a la de José Díaz Cuyaz. Claro, libertad de acción, pues hombre, es que si nos quitas eso, pues no tenemos nada. Que lo que yo hago no es demostrativo, pues ni lo pretende en absoluto, porque además no sabría demostrar, ¿no? Que no tiene objetivo, ningún objetivo tiene, o si fuera objetivo sería un objetivo casi, me atrevería a decir, egolátrico, es decir, darme gusto a mí mismo, ¿no? Pero claro, eso queda muy feo decirlo, de modo que no lo he dicho. En cuanto al hecho de que el arte no es conocimiento, no, de hecho, en un momento de la tesis dice que el arte no hay que conocerlo, sino reconocerlo, solo si lo reconocemos al verlo pasar o al pasar nosotros, mejor al pasar nosotros, dice, mira, ahí está. No, pero sigues tu camino sin inmutarte, ¿no? Luego has dicho una cosa, lo de entrar en el sitio. Claro, hay que entrar en el sitio, que es lo que ha ocurrido aquí, no hay que entrar en el terreno tesis, para hacer tesis. Yo siempre recuerdo que yo presenté un proyecto de ley al Congreso, estaba tan bien hecha la ley que el Congreso no pudo hacer una pelota y tirarlo, sino que tuvo que contestarme y me dijo, no podemos admitirlo, ¿no? Pero claro, tuvo que mojarse de una manera con absoluta indiferencia, ¿no? Y sin jugarse en absoluto, pero dijo, esta propuesta no es materia de ley orgánica. ¿Qué quiere decir? Que mi ley había superado el territorio que yo aspiraba que alcanzara, que era el del arte, ¿no? Y entonces esto me dicen, para lo que usted trata hay que llegar a ley orgánica, que es una cosa que está reservada, tal. Entonces hay que meterse, ¿no? Por supuesto hay que meterse y jugarse el tipo, porque yo hace muchísimos años a esta institución le pedí las cuentas. La institución, después de darme muchos pases, muchas Verónicas, pues no me la dio. Felizmente, porque mi obra era precisamente dejar al descubierto que no la daba. Si me la llega a dar, es un fracaso, ¿no? Hubiera sido un fracaso. Bueno, lo digo esto porque tú has hablado del fracaso, que es una cosa que no me asusta en absoluto, y aunque no soy muy daliniano, siempre recuerdo una frase suya que decía, he obtenido un fracaso, ¿no? Bueno. La última cuestión, la de la grieta, esta, que yo creo que está la grieta. Lo que pasa es que no la vemos porque, en primer lugar, pasamos corriendo porque, claro, no interesa, ¿no? Y luego después, si intentamos meter ahí una cuña, la cuña siempre es más gruesa que la grieta y nunca conseguimos colarla, pero todo es una cuestión de pertinacia y de insistencia. Yo creo que sí que se pueden meter cuñas en no importa qué grieta, ¿no? Eso es un parecer. Podríamos incluso apurarme y decir que el cometido de la persona que se dedica a esto que se llama oficialmente arte consistiría primero en buscar grietas y luego, a continuación, en meter cuñas. Y el no conseguir meter una cuña, si se ha intentado lo suficiente, no quiere decir que sea un fracaso. El fracaso viene cuando metes la cuña, consigues meterla y te encuentras con que dentro realmente no hay gran cosa. ¿Qué quiero decir con ello? Que el caminar por la calle, lo he dicho antes y ahora lo siento repetirme, el caminar por la calle es suficiente para estar en este territorio en el que estamos los aquí presentes. Haciendo la tesis, yo he procurado caminar por una de las calles, porque la universidad es una calle inmensa, ¿no?, que abarca muchísimo y además que nos quejamos cuando no abarca más, ¿no? Bueno, la tesis mía está en la calle, lo único que pasa es que, evidentemente, por la calle no se puede andar al estilo universal, hay que andar pensando en cada paso. Esta tesis, también repitiendo lo dicho por el interviniente, esta tesis parece que no, pero a veces parece que sí. Es decir, oye, pues no, pero mira, sí, porque resulta que, ¿no? Yo con eso me doy por satisfecho y espero que el miembro del jurado se dé por satisfecho también con esta contestación. En cuanto al plan propuesto por doña Capi Corrales, bueno,
certidumbre, lo primero como certidumbre, pues no tengo ninguna certidumbre. Lo que pasa es que actúo como si la tuviera, en un cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es comodísimo eso. Lo que pasa es que tengo el firme empeño en cada paso de demostrar al final, si puedo, que ya no creo en esa certidumbre, ¿no? Pero bueno, eso a veces se consigue, a veces no se consigue, generalmente no se consigue. En cuanto al no a la evidencia, está claro, ¿no? Todo el tiempo está dedicado a demostrar que, bueno, que la evidencia está muy bien, que es comodísimo. Imaginemos que nos creyéramos todo lo que es evidente, casi no tendríamos que dar un palo al agua, ¿no? El trabajo surge cuando vamos descubriendo que, oye, pero esta evidencia, vamos, es una tomadura de pelo, ¿no? Y las máximas de experiencia son todas tomaduras de pelo. Porque hay una cuestión interesantísima y es la fragilidad de las máximas. No es una cosa que, por ejemplo, el derecho considere. Yo he leído centenares de sentencias, de las pocas que se hace referencia a las máximas, y en muy poquitas de ellas hacen alusión a, hombre, si me equivoco, lo que acabo de sentenciar no vale, un reconocimiento a priorístico. Eso no aparece, ¿no? El desfiladero que yo, evidentemente no hemos tenido contacto interestelar, pero lo nombro en lo que acabo de leer aquí esta mañana. Este desfiladero, claro, es la salvación de la mía y desearía que fuera la de mucha gente, porque cuando estás cayendo por el desfiladero es cuando te lo pasas bien, porque vas viendo aquellas cosas que nunca has visto y que, claro, ¿cómo las vas a ver si estás siempre en la parte segura del desfiladero, ¿no? Entonces, cuando te caes o cuando te tiras de cabeza, lo ves, y al pasar lo ves. Seguramente no te da tiempo a incluirlo en una tesis, pero evidentemente lo captas y dices, mira lo que hay aquí, ¿no? El arte se basa fundamentalmente en lo poquito que podemos conservar, si al final del desfiladero está blanda la cosa, ¿no? Y no nos estrellamos. Entonces, ese poquito es la materia prima del arte, creo yo. Pero, bueno, la referencia a lo minimal, claro, es que tengo cierta tirria, no sé si esa palabra es conocida, la de tirria, ¿no? Quiero decir, rechazo hacia lo minimal, ¿no? Porque, claro, en fin, es una comodidad como decir, sé que no es eso, por favor. Como es pequeño, es minimal, ¿no? Entonces, como los minimal manipulan esa evidencia que no es la que pretenden manipular, ¿sí? y la llevan a un territorio que parece sublimado, cuando realmente no existe tal sublimación. Entonces, eso es lo que yo rechazo, el dar gato por liebre subiéndose encima, ¿no? Decir, bueno, lo minimal, pero yo estoy arriba, estoy haciendo lo minimal. Y seguramente yo he hecho lo mismo aquí, porque al final lo que vengo a decir es, bueno, trabajen ustedes las mínimas y olvídense de las máximas, porque en la mínima está la esencia. El que capta lo mínimo es evidente que capta la totalidad de lo máximo. Y bueno, y con esto doy por contestada al tercer miembro del tribunal y espero que estén conformes. Gracias. Gracias. Está bien. Gracias y ya está bien. Apago el altavoz, Bueno, esta primera parte del acto la va a cerrar el director de tesis. La última parte es que le tendremos que dar una nota a este tribunal. Tenemos que ponerte nota. No quiero volver a repetir otra vez como antes. En primer lugar, quisiera agradecer ya no solo a los presentes, sino a los que se han quedado en la calle. Me consta que ha habido mucha gente, ha encendido un segundo el teléfono y ha habido mucha gente que se ha quedado fuera y quiero agradecérselo a ellos que están fuera también. Comentar que
La dirección de la tesis ha sido verdaderamente un placer. Isidoro me decía cómo ha sido, dice, me ha costado más que la de 2000 años, ¿no? Ha habido un rigor en todo momento con lo que se ha llevado a cabo, al mismo tiempo que un divertimento, pero sí ha habido una intensidad, y una intensidad que muestra esa historia que comentaba José María de cómo está mostrando lo que él hace dentro de la misma tesis, y al mismo tiempo el que se repite, pero el que se repite tiene una palabra que se llama coherencia, ¿no? Y hemos intentado mantener la coherencia en todo momento, y es la coherencia que tiene la tesis en sí mismo, que es repetir, intentar, quizá ante un momento en el cual estamos quizá llenos de ocurrencias dentro del mundo del arte, agradecer esa búsqueda en lo mínimo de manera coherente, y sobre todo, que quizá lo que más le une, esa conciencia del momento en lo mínimo, en esas bases, es lo que ha ayudado a poder construir esta tesis de esta manera y de esta solidez. Me alegro también compartir un momento que fue precioso, Isidoro, cuando estuvimos con Luis, estuvimos Luis Canícer, Isidoro y yo, y entonces estaba haciendo una tutoría, imaginaros el lujo, por eso tengo que compartirlo, entre los tres, y se visualizaba también la importancia de generar espacios de libertad. O sea, lo que pretende el Artium Liberi es generar un espacio de libertad en el cual hay cabida al error. El error forma parte del propio proceso. En ese sentido, en contra de tanto proyecto dentro del mundo del arte, es una de las cosas fundamentales, defender el proceso y los tiempos que corresponden. Y en ese sentido, este espacio de libertad permite que algo que no hubiera sido posible, como en el caso de Isidoro o el caso de Luis, que ninguno por titulación, como bien decía Isidoro, cuando lo comentó al principio, de la que sí quería la tesis, pues el mismo que lo ha sacado a colación, le dije, pero si empezaste 3 facultades y no terminaste ninguna, pero finalmente termina haciéndola y termina teniendo todo el sentido, y la sociedad necesita estos espacios para poder aportar este tipo de conocimiento en píldoras de reconocimiento, pero que tienen una consistencia. Entonces, agradecer muchísimo vuestras intervenciones, porque al mismo tiempo han sumado a ese ámbito de reconocimiento con esta cosa que yo creo que se ve con color, ¿no? Desde el ámbito de la filosofía del derecho, desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de las matemáticas y del ámbito de la estética, cómo verdaderamente sumándose con el ámbito artístico ha generado, bueno, una explosión verdaderamente, y digo la palabra, bella. Muchas gracias. Este tribunal ruega al público asistente, bueno, antes que nada, si hay en la sala algún doctor por la Universidad LAU que quiera hacer alguna pregunta o comentario, este es el momento de hacerlo. Bueno, en ese caso rogamos al público y al propio doctorando que mientras este tribunal delibera sobre la calificación que otorgaremos, se ausenten. El secretario les avisará. Rogamos se ponga todo el mundo de pie para la solemne clausura. Este tribunal ha decidido unánimemente dar una calificación de sobresaliente cum laude a esta tesis. Enhorabuena, Isidoro. Enhorabuena, Isidoro. Sugerimos al ilustrísimo señor rector que se le dé un premio extraordinario también a esta tesis, y también sugerimos su publicación por una editorial. Merece la pena, realmente.
Enhorabuena, señor doctor. Gracias.